Bueno, buenas tardes. Estamos aquí reunidos para discutir en un diálogo abierto, un panel sobre el tema retos en la promoción y el fomento de la cultura científica. Y estoy muy contento y muy honrado porque nos acompañan personalidades en este tema y seguramente pues vamos a aprender o vamos a conocer un punto de vista diferente al que estamos al que hemos escuchado a lo mejor desde un punto de vista puramente científico. Voy a permitirme primero presentar a nuestros invitados. Empezaré con Fernando Ávila Castro, del Observatorio Astronómico Nacional. Fernando Ávila nació en Nogales, Sonora, y desarrolló sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad de Sonora en el campo de la física con especialización en astrofísica. Ha realizado actividades de divulgación por más de 25 años, realizando programas de radio, pláticas a escuelas y cápsulas de información para periódicos, radio y televisión. Su trabajo en el área pública se extiende incluso a peritajes legales, donde se ha desempeñado como experto en física y astronomía. Fernando Ávila ha presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales y tiene publicaciones en revistas mexicanas e internacionales. Destaca haber escrito un artículo para el libro El Derecho a los Cielos Oscuros, publicado por UNESCO. Trabajó del 2004 al 2010 como el responsable del Observatorio Astronómico Antonio Sánchez del Centro Ecológico de Sonora, donde introdujo mejoras a la infraestructura y al equipo del observatorio. Ha sido profesor de la Universidad de Sonora y de la UNAM, ha dado clases a nivel medio superior y superior en instituciones privadas y actualmente trabaja en el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde realiza diferentes actividades relacionadas a la contaminación lumínica y la ley del cielo vigente en el estado de Baja California, además de ser responsable del International Dark Sky Association en México y ganador de un premio Defensor de Cielo Oscuro en el año 2016, otorgado por dicha organización. Fernando, muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerte con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación. A continuación, Nemesio Chávez Arredondo. Nemesio es biólogo y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Lleva más de 4 décadas haciendo comunicación de la ciencia en gran variedad de temas, para muy diversos públicos y todo tipo de medios y formatos. Ha realizado numerosos proyectos de televisión, museos, audiovisuales y educación a distancia, tanto de ciencia como de cultura, para diferentes instituciones en calidad de creador de contenidos, conductor y locutor. Es reconocido como editor e instructor de escritura y como conferencista en gran variedad de temas y foros. Ha publicado artículos, ensayos y un sinnúmero de traducciones y los siguientes libros: Homenaje a Oparín, Origen de la Vida, Un poco de química, Todo por saber, Evolución, El río de la vida, Antología de la divulgación de la ciencia en México, Comunicación ambiental en México, Enfoques, experiencias y perspectivas, Sustentabilidad, una visión multidisciplinaria. Es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UNAM Coajimalca y por años ha enseñado diversas materias de ciencias naturales y de comunicación de las ciencias. Fue director del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México y es vicepresidente del SOMEDICIT. Recibió el Premio Nacional de Divulgación de las Ciencias en 2018. Es fotógrafo, músico y actor. Bienvenido, Nemesio, a esta tu casa. Buenas tardes, mucho gusto, saludos a todos. Disculpen que los llame por su nombre, ustedes llámenme Ramón también, ¿sí? Para evitar formalidades. Estaba invitada la maestra Marcela Gómez Ramírez, quien es la directora del Planetario y Centro Interactivo de Jalisco Lunaria, quien no puede acompañarnos por motivos médicos. Le deseamos pronta recuperación. Se encuentra con nosotros también Diana Martínez. Se define como una mujer trans, desarrolladora de software, profesora de programación en Platzi, que es una de las escuelas online más destacadas de Latinoamérica, activa en comunidades de tecnología, donde ha sido participante y organizadora de eventos locales e internacionales, y fundadora de Robots Latam, una organización internacional sin fines de lucro para promover el desarrollo de la robótica profesional en Latinoamérica. Yo agregaría que este foro de Robots Latam es mucho más amplio que solamente robótica, tocan temas muy diversos, muy completos. Me tocó participar con ella en el tema de semiconductores y la verdad quedé muy gratamente sorprendido del
del alto nivel de las comunicaciones que se manejan en tu foro. Muy bienvenida, Diana Martínez. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y está también con nosotros Juan Miguel Nepote González. Juan Nepote ha desarrollado actividades de comunicación de la ciencia en escuelas, museos, radio y prensa escrita por más de 20 años. Ha fungido como secretario de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y ha sido becario de la American Association of Museums, del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y beneficiario del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico como creador con trayectoria. Es autor de libros publicados en Brasil, Argentina y México. Es miembro del Consejo Asesor del Journal of Science Communication y fundador del Coloquio Internacional de Cultura Científica de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante más de un lustro se encargó de escribir la página de ciencia del diario La Jornada, Ediciones Jalisco y Michoacán, así como de la sección El Lector Científico de la revista Ciencia y Desarrollo que publica el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha ganado el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco en 2 ocasiones, el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Juan, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerte en esta charla. Muchas gracias, el gusto es mío de verdad y digo enhorabuena y muchas felicidades por estos festejos que están llevando a cabo por estos años de trabajo ejemplar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, el tema de la plática es retos en la promoción y el fomento de la cultura científica y realmente, como lo platicábamos antes de entrar al aire, pues este tema surge en parte a un problema donde nosotros vemos una desconexión entre lo que de repente algunos actores que están haciendo ciencia o están haciendo investigación o están haciendo educación, parece que no permea o no llega hasta la sociedad. Entonces, pues es difícil hablar de cultura científica cuando en teoría los entes que hacen algo de ciencia o hacen de cultura, pues no llega hasta todas las personas, ¿no? Entonces, parte de cómo entendemos esta problemática y qué se puede hacer es que esta plática fue creada y yo les agradezco a los panelistas, que son todos expertos en este tema, pues que estén aquí con nosotros para compartirnos qué podemos hacer al respecto. Entonces, el mecanismo de trabajo o cómo vamos a llevar esta charla es la siguiente. Yo voy a emitir una pregunta seleccionando a alguno de ustedes para que inicie con su punto de vista y después escucharemos los otros puntos de vista de los demás participantes. ¿Ok? Entonces, me gustaría empezar con el tema con la siguiente pregunta. ¿Qué debemos entender por cultura científica? En su concepción, digamos, amplia, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de los entes que la generan, ¿qué es cultura científica? Y les dejaría la mano, bueno, el orden en que ustedes quieran. ¿Quién quisiera comentar primero sobre su punto de vista para esa definición? Nemesio, adelante. Bueno, cultura científica, yo creo que hay que darle un poquito la vuelta al concepto y pensar en la parte de nuestra cultura cual, la de cualquiera de nosotros, que se compone fundamentalmente de saberes, de información que procede de la fuente de conocimiento que los seres humanos llamamos ciencia, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una cultura, una formación, esa cultura está llena de cosas, de diferentes cosas, y una parte de esa cultura, un cierto grado, una cierta cantidad de esa cultura la hemos aprendido, ya sea a través de la escuela, ya sea a través de la divulgación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que está claro es que eso es insuficiente, ¿no? O sea, la cultura que pueda tener cada uno de nosotros, el grado de la cantidad de ciencia que forme parte de la cultura de uno, pues es bastante diferente en cada caso, ¿no? Lo que efectivamente la idea es como que esa parte se incrementara, ese grado de ciencia en la cultura
de la que uno está compuesto, la idea sería que eso se incrementara. Y ese es el trabajo que genéricamente hacemos los comunicadores, divulgadores de ciencia, periodistas de ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, y lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Y pareciera, o sea, aquí hay una primera reflexión que pareciera que no ha funcionado, o que qué es lo que está pasando, que sigue siendo problemático. Yo creo que es probablemente el problema es que sea insuficiente. O sea, esto hay que hacerlo, la comunicación y la divulgación de la ciencia hay que hacerla de manera más intensa para que los diferentes, a final de cuentas es comunicación, y la comunicación atiende a diferentes audiencias, a diferentes comunidades de ciudadanos. Esas diferentes comunidades se han multiplicado ahora, ¿no? En estos tiempos se han multiplicado. Lo que le llaman segmentación de mercados se ha multiplicado muchísimo. Y entonces lo que hay que hacer en todo caso es acciones comunicativas reales, concretas, medios, ya hemos hablado aquí de que existen muchos medios y hay muchos medios y hay muchos temas y hay muchas comunidades de audiencia, ¿no? Entonces, teniendo esa ecuación donde cada uno de los términos va multiplicando al otro, pues lo que nos falta son manos, ¿no? Manos comunicadoras, manos y todo lo que sirve para comunicar, ¿no? Aquí hemos hablado rápidamente de museos, de muchas diversas actividades. ¿Dónde ocurre la realidad de la comunicación y del aumento de la cultura científica? Ocurre pues, en la acción comunicativa, ¿no? Ahí es donde debe ocurrir. Entonces necesitamos aumentar nuestra acción comunicativa. Y para no darle mucha vuelta al asunto, desde el punto de vista de la reflexión de los científicos profesionales que están en los centros de investigación, en las universidades y todo, pues es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, es dedicar tiempo a la comunicación de eso, dedicarlo de manera profesional y que cada uno se descubriera en qué vereda de la comunicación puede funcionar, y eso aumentaría muchísimo, ¿no? No es el trabajo de los investigadores científicos, pero de cualquier manera, entonces lo que se necesita es aumentar esa base, ¿no? Ha ido aumentando en los últimos años de manera muy interesante, pero si efectivamente queremos atender a una gran diversidad de comunidades de audiencia, pues tenemos que aumentar la base fundamental de los procesos de acciones comunicativas, es decir, a los comunicadores de ciencia, a los que se enfrentan al público o a los que escriben para el público, y en todo caso los investigadores deben ir hacia allá, sin dejar de hacer lo suyo, deben ir hacia allá. ¿Cómo? Pues preguntando, formándose, dándose tiempo, porque no es que a lo mejor es quizás momento de cumplir más profundamente con una de las labores fundamentales que tiene prácticamente cualquier institución de educación superior, ¿no? En serio, la investigación, la docencia y la divulgación de la cultura, pero en pleno, la cultura en pleno. Hay que empezar a quitarle el apellido cultura científica, porque como que le estorba, y pensar en la cultura global que tenemos y la cantidad de ciencia que es absolutamente necesario que cualquiera entienda, perciba lo básico, pues, los valores básicos del pensamiento y del proceder científico. Y afortunadamente para los comunicadores tenemos el campo está abiertísimo, porque, insisto, comunidades de ciudadanos, audiencias, públicos, usuarios, llamémosles como les llamemos, hay montones. Temas, montones. Medios, montones. Audiencias, montones. Es una ecuación, para mí, genial. En términos de labor y lo que tenemos que hacer, me parece genial. Gracias. Entiendo de tu comentario, Nemesio, que hay que acumular conocimiento, ¿sí? Y a eso le llamamos, pues, cultura, y si lo acumula uno en la ciencia, pues cultura científica será entonces, y que las gentes que se dedican a eso tienen que, pues, hacer más esfuerzo en comunicarlo para que esto se difunda.
pero el concepto no me ha quedado claro todavía a lo que le podemos llamar cultura científica en términos, por ejemplo, de la sociedad. Fernando, tiene la mano levantada, no sé si nos puedes compartir tu punto de vista sobre esto. ¿Cómo definimos cultura científica desde tu punto de vista? Sí, voy a tratar de hacer una comparación. Por ejemplo, podríamos hablar de cultura musical. Y cuando uno habla de cultura musical puede pensar que, ok, sé distinguir entre diferentes géneros, compositores, épocas. Es una colección de datos, de hechos, de sucesos. Pero quizás saber todo esto no implica que necesariamente yo sepa tocar un instrumento. No necesariamente significa que yo me pueda sentar a escribir una canción, un soneto, una sinfonía. En ciencia, uno podría caer en decir que, bueno, la cultura científica es simplemente también tener esta colección de datos, de hechos, de fenómenos, pero aquí hay una parte crucial y muchas veces se pierde y de verdad es fundamental. La ciencia es un proceso dinámico. Los hechos cambian, se adaptan, se retan, se modifican dependiendo de la evidencia que tengamos. Y es una parte fundamental y que a veces se pierde y es problemático porque si tenemos la idea que la cultura científica es simplemente tener esta colección de datos que no cambian, una vez que llega nueva información y se presenta en los medios de cualquier tipo, muchas veces se corre el riesgo de que las personas digan, bueno, pero es que antes dijeron esto otro. Parte de tener la cultura científica significa tener conciencia de que el conocimiento va a ir evolucionando de acuerdo vaya avanzando el campo en particular, por ejemplo, y de que así es como funciona y que todos los avances han sido porque de repente algo no funciona, porque algo no está de acuerdo con las observaciones, con los experimentos, con las mediciones. La ciencia es dinámica, no podemos hablar de cultura científica como algo estático. Tenemos que dejar muy en claro que lo que sabemos hoy en día quizá cambie el día de mañana, que lo que desconocemos hoy quizá lo sepamos mañana. Y es algo que debe de ir junto con pegado, valga la expresión. No solo es hablar de la colección de datos, es cómo se llegó a ellos. Porque de esa manera entonces podemos empezar a hacer esta conexión de cómo aplicarlo, la parte más importante, en nuestra vida diaria. Porque la ciencia está en todas partes, no nada más allá en los institutos, no nada más en los laboratorios, no nada más en los observatorios. La ciencia es un proceso vivo que nos los encontramos día a día. Y es ahí donde precisamente la desconexión de la cultura científica es donde cojea. Ok, o sea, entendemos ahora que si tenemos cultura científica, no es solamente porque conocemos lo que está de moda, digamos, en ciertos términos, o en la ciencia, digamos, qué es lo que se está comentando, sino que también estamos educados lo suficiente como para entender de dónde viene, cómo se está moviendo y quizá que podamos aplicarlo en la vida. Más o menos así entiendo. Pero Diana, ¿quieres comentar también, agregar algo de tu punto de vista sobre este tema? ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, perdón. Inspirándome un poco tanto en lo que dijo Nemesio como en lo que dijo Fernando, me gustaría como dar mi punto de vista, y es que para mí cultura científica no se trata precisamente de cómo el conocimiento científico, este resultado destilado de todo el proceso científico, permea a la sociedad y a la cultura general, porque siento que ese es un proceso natural, ¿no? De algún modo, si tú tienes individuos o personas que son dedicados a la ciencia y pues estas personas consiguen conocimiento de un modo u otro, conviven con más personas, pues va a permear su conocimiento, ¿no? Creo que es como lo que sucede por defecto. Creo que además de eso, más bien para mí el conocimiento científico, o más bien la cultura científica, sería una forma de pensar, tal vez una filosofía, de pensar desde el pensamiento crítico, racional, basado en el método científico de realizar pues, experimentos, de realizar hipótesis, comprobarlas, tomar decisiones basadas en datos, en hechos, tomar
ideas de que, desde el punto de vista científico, de que todo, precisamente todo puede cambiar, evolucionar con la nueva evidencia, justo porque a veces llegamos a un punto en el que pues cierto conocimiento logra permear a la sociedad, pero se queda estático, como mencionaba Fernando, y luego hay nuevas actualizaciones y entonces la gente ya no se entera. Y siento yo que es porque justo lo que faltó ahí fue el pensamiento científico, ¿no? Llegó el conocimiento, resultado destilado de la ciencia, pero no estuvo la actitud científica de actualizarse, de descubrir, de repensar todas esas cosas, ¿no? Entonces, para mí, la cultura científica sí es una especie como de filosofía, forma de ver el mundo de una forma científica. Y creo que se ve muy claramente en diferentes países, por ejemplo, en países pues más industrializados, por ejemplo, podemos ver que hay comunidades de ciudadanos, de personas que se organizan para realizar proyectos de una forma tal vez de ingeniería o tal vez de ciencias, experimentos sin necesidad de ser académicos o ser investigadores profesionales y organizan hasta programas de televisión, ¿no? No sé si alguien de aquí ha visto alguna vez vio el programa de Cazadores de Mitos de Estados Unidos, ¿no? Que pues, son un par de ingenieros que se dedican a realizar experimentos, ¿no? Y todo esto logra permear a la cultura, pero es desde una filosofía, pienso yo. Yo pienso que más bien parte de esa filosofía de pensamiento científico y que hasta cierto punto combate lo que es la forma normal de la cultura, que podemos decir que es pues incluir tal vez solo lo que nos llega de conocimiento de la ciencia, ¿no? Para mí esa sería como la diferencia. Ok, entonces estamos hablando, por lo que entiendo, de tener conocimiento, de llevarlo a un nivel aplicativo, de conocer cómo está evolucionando. Lo que no me ha quedado del todo claro a mí es si esto tiene que ver con que la sociedad en su totalidad lo está experimentando, o podemos decir que esta cultura científica existe si tenemos ciertas universidades fuertes o si tenemos ciertos grupos de personas, digamos, que están llevando a cabo esta forma de vida o que acumulan este conocimiento como para hacer aplicación de la ciencia en su vida diaria. No sé si Nemesio, nos puedes compartir si tiene que ver con que toda la sociedad esté así o un porcentaje nada más, o cómo decimos que tenemos cultura científica, qué debe de cumplirse. Bueno, es que la verdad de tener una medida de cultura científica empieza a ser un poco complicado, ¿no? O sea, es como, yo creo que la cultura científica o si hay algún tipo de medida evaluada y todo, eso es la educación formal, ¿no? Ahí hay exámenes, y entonces desde el Estado, desde el gobierno, desde lo que sea, se decide un cierto tipo de contenidos, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para estandarizar de alguna manera. ¿Ahí hay contenidos científicos? Sí, hay varios tipos de contenidos en primaria y en secundaria. Y eso, de alguna manera, pretende estandarizar la educación. Y ahí ya lo que se aprendió en la etapa de educación de ciencias, pues es lo que empieza a construir la cultura científica. Debo aclarar, porque no lo aclaré al principio, que por supuesto la divulgación, la comunicación, el incremento de la cultura científica, por supuesto que no se trata de datos y ya, no, absolutamente no. Por supuesto que no se trata de decir que el edificio es inamovible, claro que no. Por supuesto que se trata de decir que el conocimiento científico, que es una de las formas que los seres humanos producimos conocimiento científico en ciencias duras, en ciencias sociales, en montones de áreas producimos conocimiento, ¿no? La cultura científica es la parte de conocimiento que forma parte de todo lo nuestro, individualmente, ¿no? O sea, yo tengo un cierto nivel de cultura científica y etcétera. Definir, hacer un estándar de decir, bueno, es que de los ciudadanos mexicanos debemos tener un 6 o un 7 o un 8 de cultura científica, pues eso sí es absolutamente, así de entrada, se hacen encuestas, ¿no? Se hacen ciertas encuestas, el CONACYT hace ciertas encuestas,
que son muy básicas. La Somedicita ha hecho encuestas que se le ha preguntado al público, bueno, ¿qué necesita usted saber? ¿Qué le gustaría saber? Para usted, ¿qué es la ciencia? La ciencia es importante, bla, 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 ¿no? Y entonces nos produce una cierta cantidad de información, ¿no? Pero efectivamente no hay esos instrumentos quedan ahí, no nos permiten decir necesitamos llegar a un cierto nivel de cultura científica y ese nivel de cultura científica lo vamos a poder medir. Eso todavía no lo veo bien cómo se podría hacer. Lo que para mí es claro es que, bueno, esta parte, la ciencia, pues tiene que ver, incluso lo dijeron por ahí, con el pensamiento racional. O sea, al divulgarse, al comunicarse la ciencia en cualquiera de sus medios, que es, digamos, la manera en aumentar la cultura científica de los diferentes públicos, por supuesto que va ciencia y van montones de otros conocimientos. No es posible divulgar ni comunicar ciencia si nada más estamos dando datos. Eso es una definición. Y entonces la comunicación, la divulgación de la ciencia, el periodismo de ciencia es sí y solo sí, va acompañado, va contextualizado, va enriquecido, va vehiculado en su comunicación a través de todos los otros conocimientos que los seres humanos producimos. Producimos conocimientos científicos duros, ciencias sociales, humanidades, arte, religiones, todas esas cosas son conocimiento. Y la parte de pensamiento religioso que tenga, o sea, todo eso constituye mi cultura. Y mi cultura está construida por parte de la ciencia, ¿no? A veces más grande, a veces más chiquita, depende de cada quien. Insisto, se necesita que las personas, la mayor parte de las personas descubran ese mundo, esa mirada al mundo que se llama ciencia, el tipo de conocimiento que produce, el tipo de pensamiento que requiere, sí. O sea, las personas utópicamente deberían entender esa parte, así como deberían entender cómo le hacen para hacer ciencia social, qué es la sociología, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué miden, qué no miden? ¿Es más fácil entender ciencia social que ciencia natural o al revés? O sea, ¿es más fácil entender qué es la democracia o qué es el átomo? Entonces todo va junto con pegado. O sea, la idea de que la ciencia es inamovible y que nada más son los datos y todo, ya, por favor, vamos a olvidarnos para siempre de ella. Ni siquiera ahora, el concepto ahora es más bien divulgación y comunicación de la ciencia, no, porque separa, porque segrega. Es, sí, divulgación y comunicación de la ciencia, pero contextualizada siempre, ¿por qué? Por supuesto que por los otros tipos de conocimiento. Entonces, lo que tenemos que divulgar, lo que tenemos que aumentar es nuestra cultura en general. Toda la cultura la tenemos que aumentar y, por supuesto, los que nos dedicamos a la parte de la ciencia, apretarle. Y, por supuesto, recomendarles a los investigadores científicos que, pues, apoyen para la comunicación, ¿no? O sea, hay muchos soldados, hay mucha gente haciéndolo, se necesita más. Con este ánimo que ya en el que todos estamos de acuerdo, Diana, Fernando, todos estamos de acuerdo en la integralidad, tiene que haber humanidad en este tipo de cosas, por supuesto, ¿no? Tiene que haber arte, tiene que haber todo eso que mencioné. Estoy de acuerdo, Nemesio, muchos soldados, pero pocos quieren ir a la guerra. Y aquí tenemos generales en estas filas, me da mucho gusto. Estoy de acuerdo, comentaste ahí que hay que ser integrales en la cultura en general para poder decir que pues se tiene cultura, ¿no? Científica debe ser una parte de ello nada más. Y comentaste también, y me parece razonable, que se puede medir en términos de la escolaridad, por ejemplo, de buena escolaridad. Entonces, pues realmente estamos pues en la calle aquí en México, ¿verdad? Porque nuestra escolaridad en promedio es bastante baja. No sé si, Diana, por ejemplo, nos puedes comentar si tú consideras, si además de escolaridad tenemos algún otro mecanismo para medir qué tan culturizado está un país o un estado o una sociedad en general, o nos podemos quedar con esta definición. Yo creo que puede ser un buen indicador
La verdad es que esto que voy a decir tal vez me lo saco muy de mis ideas personales y no tanto de alguna fuente, pero yo pienso que dado la forma en que ha venido funcionando la educación tradicional respecto a la industria, respecto a la política y todo eso, pues hay muchas estructuras sociales que están corroídas, ¿no? O sea, realmente hay muchas personas que no tienen acceso a la educación de calidad, varía de escuela a escuela. Hay muchas personas que se ven obligadas a dejar la escuela, pero eso no significa que años después no quieran, por ejemplo, interesarse por la ciencia, ¿no? Entonces, creo que la escolaridad puede ser un indicador duro, pero aparte podría haber otros indicadores suaves que podrían ir más por el lado de qué tanto las personas aplican en su vida diaria el pensamiento crítico, el pensamiento racional, el pensamiento científico. Por ejemplo, yo que me muevo en la industria de la ciencia y la tecnología, más que nada en el área del software, existen metodologías, ya entrando en algo muy específico, existen metodologías que se usan en el software que son, por ejemplo, medir la experiencia de usuario de una aplicación móvil, por ejemplo. Y lo que se hace allí es pues experimentación, se hace una investigación con personas, se plantean hipótesis, se resuelven modelos y se entregan resultados de cuál, a lo mejor dónde poner un botón, genera más interacciones en una aplicación, o dónde poner una imagen hace que más gente la vea. Todo eso está basado en en el método científico. Y muchas de las personas que lo están aprendiendo hoy en día lo aprenden no tanto en la universidad, sino lo aprenden en YouTube, en una escuela de cursos online que no está avalada por el gobierno, lo aprenden leyendo libros, porque también hay libros muy buenos al respecto. Y muchas de esas personas me ha tocado conocer en esta industria, no terminaron la universidad, a lo mejor fueron al bachillerato, algunas tal vez ni eso. Algunas estudiaron hasta maestría o doctorado, pero en otras áreas completamente distintas, donde a lo mejor no veían ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que a como ha evolucionado la sociedad ya después de muchos años de cómo funcionan pues las instituciones, hay más puntos de vista que tomar en cuenta y hay más diversidad, ha explotado la cantidad de diversidad de situaciones que habría que evaluar, ¿no? Entonces, creo que la educación formal funciona porque sí definitivamente veo una correlación entre el pensamiento científico crítico y la educación formal, pero funciona para mí como una línea, una columna vertebral, pero creo que tiene muchas posibles variaciones, cosas que a lo mejor no encajan en el modelo y que pues tomarlas en cuenta podrían dar una vista más fiel a la realidad, ¿no? O sea, como que pareciera que en tus palabras, para tener un pueblo culto, digamos, tiene que ver también, no solo o no necesariamente con el promedio de grados académicos que tiene, sino con la manera como se comportan en la autogestión y en la búsqueda del conocimiento, como que debe de estar Así eso es. permeado en sociedad. Fernando, ¿tú puedes compartirnos algo más acerca de si podemos medir o no se puede medir o es un promedio de lo que hablamos aquí la cultura científica? Sí, coincido, o sea, es de verdad muy complejo buscar la manera de evaluar el nivel de cultura científica de una sociedad, de un pueblo, de una comunidad. Tenemos actualmente unas condiciones extraordinarias, históricas, que además son un laboratorio increíble con una montaña de datos de comportamiento de gente, de su percepción del conocimiento. A lo largo de estos año y medio, casi 2 años de la pandemia, hemos visto, por ejemplo, cómo han ido cambiando las medidas de higiene, de seguridad, de protección. Al principio teníamos, por ejemplo, estos tapetes sanitizantes en todas partes. Llega una nueva tanda de conocimientos, se descubre que en realidad no son tan efectivos y necesarios, pero por eso hacía hincapié en un principio. O sea, la ciencia es algo que va evolucionando, que se va adaptando. Y veo la desconexión precisamente porque todavía sigo viendo el uso de estos tapetes, porque alguna vez año y medio se comentaba. Está el aspecto social, porque si bien de repente tenemos gente, ahora sí, de todas las escolaridades,
atendiendo los protocolos cuando van a hacer el súper, cuando van al mercado, pero cuando se trata de una reunión familiar, algo pasa, hay una disonancia, se les olvida que hay que conservar la distancia, que hay que usar el cubrebocas, y tenemos otra vez un pico de contagios. Entonces, y eso sucede en todas partes, no importa el nivel de escolaridad. Yo creo que todos hemos tenido colegas, compañeros que han asistido a estas reuniones, ha habido estos brotes, a pesar de que es gente preparada. Entonces, sí hay una desconexión fuerte en este sentido y no es tan fácil medirlo directamente usando como proxy lo que es la escolaridad. Nuevamente, sobre todo ya a grados superiores, sí te vuelves experto en un área, pero en un área muy pequeña. Y a veces se cae el error de que por ser experto en un área, ya por lo tanto también te vuelves experto en otras. A veces se nos olvida eso también, junto con la escolaridad. Por esto hablar también de esta parte de cultura general. Yo soy del área de las ciencias duras, como comentaba Nemesio, pero no por eso voy a hacer a un lado el estudio sociológico de un fenómeno como este, de la pandemia. O sea, no por eso voy a asumir que ya lo tengo toda la información, que es algo que sucede lamentablemente muchas veces en personas con altos grados académicos. Porque soy muy bueno en mi área, eso ya me permite opinar en otras más. Entonces, no, la escolaridad no necesariamente nos va a dar esa métrica. Sí puede haber cierta correlación, pero no lo es todo. Entrando a un tema más duro, desde tu percepción, continuamos contigo, Fernando. ¿Cómo estamos en términos de cultura en general, cultura científica en particular, en nuestra sociedad? Porque el papel de ustedes, los divulgadores, es importante porque pues hacen ese puente, pero ahorita, digamos, su percepción, ¿cómo estamos? ¿Estamos pésimos, rescatables, o varía mucho entre estados o entre sociedades? ¿Cómo estamos? Me quiero quedar con la palabra que usaste, rescatables. Precisamente haciendo hincapié en esta situación que hemos tenido, ha sido... Yo estoy seguro que habrá cientos de estudios más adelante de cómo la sociedad en general se comportó ante esta avalancha de información. Pero aún así es común ver, y a la fecha de hoy, los remedios milagrosos, confundir un virus con una bacteria, que pues bueno, nos enseñan desde educación básica, productos de limpieza que no se deben de combinar, que son las clases de química nuevamente de secundaria. Entonces, la verdad no estamos tan bien como quisiéramos, pero sí es rescatable. Sí se ha hecho un gran esfuerzo en buscar esta comunicación. Sí hacen falta caminos más efectivos, como ha comentado Nemesio. No hay una sola medida que sirva para todos los grupos. Hay que buscar cada uno cuál es la mejor vía de comunicación. Voy a poner un ejemplo. Yo actualmente trabajo para el Observatorio Astronómico Nacional en la ciudad de Ensenada, Baja California. Ensenada tiene la distinción de ser la ciudad con más científicos per cápita de México. Tenemos 3 centros de investigación muy grandes, el Centro de Investigación en Ciencia y Educación Superior de Ensenada, CICESE, 2 institutos de la UNAM, la Universidad Autónoma de California, donde están los departamentos de física, matemáticas, oceanográficas. Hay una gran cantidad de científicos duros en esta ciudad per cápita. Sin embargo, el comportamiento ha sido el mismo. No ha hecho gran mella. A pesar de que aquí en esta ciudad tenemos grandes eventos de divulgación, a veces combinados por estas 3 universidades, la verdad es que tenemos un público cautivo que son los mismos año tras año tras año. Hay una barrera ahí que no se ha conseguido penetrar, pero regresamos. Hay que seguir buscando caminos, hay que seguir buscando vías no convencionales quizá, pero tenemos que llegar ahora sí que a la calle, al pueblo, al mercado, a la plaza. No podemos quedarnos sentados en nuestros institutos, en nuestros centros, universidades, esperando que llegue. Tenemos que ir hacia ellos. Como que se necesitaría también tener un número de divulgadores por cierta cantidad de habitantes, ¿verdad? Para poder hacer esta tarea eficiente. Nemesio, ¿tú crees que estamos rescatables o que
¿Cómo definirías el estado de cultura de nuestra sociedad? Perdón, el micrófono. Sí, pues sí, rescatable siempre se está, ¿no? Sí, yo creo que se ha hecho mucho. Yo he visto mucho trabajo en el tiempo en que me he dedicado profesionalmente a esto, y sí han avanzado todo en muchos sentidos, ¿no? La cantidad de gente que se dedica, la cultura científica de la población, yo creo que ha aumentado, eh, la investigación misma, pero desde hace mucho tiempo gastamos muy poquito dinero simplemente en ciencia, en investigación. Se gasta poco recurso, ¿no? Comparativamente con otros lugares del mundo, que bueno, le meten una gran cantidad de recursos, y eso redunda en lo que redunda, ¿no? Nosotros desde hace muchísimo tiempo, o sea, décadas y décadas, no ha sido la investigación científica, la promoción de la pura ciencia no ha sido lo suficientemente atendida. Y ya junto con pegado lo que sea que vaya relativo a la ciencia, en este caso su comunicación, su divulgación, su promoción, su lo que sea, pues también está adelgazado. En estas épocas, pues bueno, ha habido muchos cambios, muchas modificaciones, y nos hemos visto obligados a buscar nuevas formas de movernos los comunicadores de ciencia en ese sentido. Yo creo que ha seguido, yo siento que ha habido evolución, ha seguido avanzando. Ahorita hay muchas posibilidades, toda la cuestión digital ha dado muchas posibilidades de comunicación, multiplicación de medios, por supuesto. Hace rato dije multiplicación de públicos, multiplicación de medios. Los temas son infinitos en ciencia, y entonces, por supuesto que se requiere trabajo de calidad, ¿no? O sea, si lo dije también hace un rato, o sea, si como profesionales de la investigación en un instituto, en una universidad, tenemos ciertas obligaciones, y una de ellas es la divulgación de la cultura, genéricamente hablando, pues entonces yo creo que en buena medida hay que atender eso. Multiplicar así a los profesionales de la divulgación de la ciencia ahorita, en este momento, es complicado. Entonces, donde se puede trabajar es en este convencimiento de quienes tienen, producen, están traficando diariamente con el conocimiento, pues se apliquen de una cierta manera. A veces es cuestión de voluntad, a veces es cuestión de talentos que se tengan para comunicarse, a veces es cuestión de decidirse y preguntarle a alguien, a veces es cuestión de modificar programas en las licenciaturas, etcétera, integrar una serie de herramientas de capacitación en las profesionales que se están formando en ciencias duras o lo que sea, que también tengan que ver con la comunicación, para que no sea problema eso. Y yo creo que todos tenemos una obligación un poco moral a estas alturas de la vida, ¿no? Y del siglo XXI. Tenemos que divulgar y compartir lo que sabemos, cualquier cosa que sepamos, ¿no? Lo poquito, lo mucho. Yo creo que si no nos sale la generosidad en este momento, en ese sentido amplio, divulgamos, y entonces es el llamado a los investigadores, no a los comunicadores y divulgadores que nos dedicamos a eso todos los días, sino es una manera de engrosar las filas a final de cuentas, ¿no? Entonces, ahí está ese pendiente también, si efectivamente yo digo, la comunicación y la divulgación de la ciencia es, primero que nada, comunicación, ¿no? El acto. Y la comunicación es un objeto que hay que construir, hay que ponerle unos contenidos, hay que ponerle un color, hay que pensarlo para un público, hay que trabajarlo con un público, hay que construirlo a veces partiendo del público, ¿no? Y eso es un trabajo, realmente además de que uno disfruta de todo el conocimiento que ello implica, requiere un compromiso de comunicación y de entender al otro como un semejante y como un equivalente. Yo creo que hay algo ahí en el fondo que
hay un valor moral que implica esto, ¿no? Entonces, es ese compartir, digo, lo que tengo, lo recibí de otro lado, y todo lo que sé lo he aprendido. Yo creo que nada he inventado en mi vida y creo que tengo entonces el deber de que lo que sé, compartirlo de la mejor manera. Si lo puedo compartir con una sola persona, está bien. Si puedo pararme ante un público, en un auditorio de 1000 personas, está bien. Si puedo hacer un soneto sobre los astros y que ese soneto sea lo suficientemente para que funcione como un objeto de comunicación, también está bien. Pero pues sí, o sea, ciencia débil, comunicación débil, cultura débil, entonces hay mucho trabajo de todos, es esto, ¿no? Y considerando esto que ya dijimos, considerando a la ciencia como un objeto, como una parte de la cultura, con todo eso que tiene, con sus datos duros y sus métodos o lo que sea, pero con todas las relaciones que tiene con lo demás, ¿no? O sea, eso es la naturaleza de la comunicación, comunicar conocimiento, compartir con los demás el saber cómo es que le hicimos para saber estas cosas, cómo le ponemos nombre a las cosas, cómo descubrimos las relaciones que tienen, cómo es, o sea, si no entendemos las ciencias naturales a cabalidad, por ejemplo, no podemos entender nuestra coordenada espacio-temporal en el universo y no podremos asumir nunca un compromiso ambiental, por ejemplo. Termino con una anécdota. En mi clase, ¿no? Les pregunté hace 2 días, en mi clase de sustentabilidad, les pregunto a mis alumnos, ¿quién no quiere tener un auto? El silencio fue más largo que este. Hasta que alguien levantó la mano, así parecía que salía como dentro del fondo del mar la mano, y decía, profe, es que yo creo que todos queremos tener un auto. Y les digo, estamos en un seminario de sustentabilidad. Está pasando la COP26, ¿no? El calentamiento, la ta. En su cabeza, aunque se les haya enseñado eso, se lo tienen que arrancar. No quieran tener un auto, no lo necesitan. La mayor parte de ustedes no necesita un auto. Hagan las cuentas. Revisen su agenda. Revisen su semana. No necesitan un auto. Se pueden mover de otra manera. Entonces, oiga, profe, pero es que a nosotros nuestros papás nos dijeron que un auto, les enseñaron ese valor. Ustedes ya lo tienen. ¿Cuál es la obligación que tienen ustedes ahora? No repetirlo. Se los estoy diciendo a adultos ya de 18, 19, 20 años, y entonces tienen que prometer que ese valor no lo van a reproducir, porque ustedes no les van a enseñar a sus hijos ni a quien esté a su cargo que vale la pena tener un auto. ¿O sí? Definitivamente tenemos que trabajar mucho para que el nivel cultural de las generaciones que siguen después de nosotros sea mucho mejor que el nivel promedio que tenemos en nuestras generaciones. Diana, levantaste la mano. ¿Querías, adelante, compartir algo? Sí. Bueno, de hecho, contrastando un poquito con eso, también con hace rato que hablábamos de si lo académico, la educación formal era tal vez el único camino. Siento que a veces la educación formal peca un poco de considerar a las personas que ya quedaron fuera descartadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, es imposible que alguien que ya está en su vida laboral plena, pues retome su educación universitaria, tal vez, en la mayoría de los casos, pues por múltiples fenómenos, ¿no? Pero a lo que voy es, no solo pensemos en las generaciones que vienen, sino en las que ya están, no las descartemos, sino también podemos encontrar cómo culturizar científicamente a personas que a lo mejor podríamos desde lo formal considerar que ya quedaron fuera del plan, ¿no? Tal vez alguien que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero que todavía en algún momento de su vida tiene curiosidad científica y quiere aprender algo. Entonces, por ese lado, también atacando el tema de cómo divulgar y todo esto, me viene a la mente una metodología, no sé si es metodología, filosofía, forma de hacer las cosas de las startups de tecnología,
que es un concepto que se llama growth marketing, que se trata de utilizar la validación social y ciclos de retroalimentación social para hacer escalable una estrategia, ¿no? En este caso, el ejemplo más claro es, por ejemplo, como las redes sociales. Si tú conoces a una persona que ya abrió su cuenta en una red social, pues dices, órale, ¿no? Hay algo nuevo. Si tú escuchas a 3 personas, 4 personas, 5 personas que ya te preguntan si tienes tu perfil en esa red social, pues ahí ya es distinto y probablemente tú abras tu cuenta, ¿no? Muchas startups se utilizan esto, ¿no? El típico cupón de descuento para que ahora empieces a usar Uber o cosas así. Y a lo que voy es, la forma de comunicar y divulgar tal vez se ha quedado en las formas tradicionales de marketing y publicidad, ¿no? Donde a lo mejor hay un divulgador con su audiencia, donde hay análisis a lo mejor de grupos masivos que son los diferentes nichos o mercados, pero también eso ha evolucionado mucho respecto a técnicas y metodologías y a lo mejor valdría la pena aplicar ese tipo de innovación también en la divulgación. Y lo menciono porque hoy en día pues ya tenemos muchas más tecnologías y facilidades tecnológicas para hacerlo. Les cuento a manera de anécdota que en cierto momento yo estaba buscando sobre algún tema, no recuerdo cuál, y me pareció muy curioso que encontré un blog de una persona que tenía una lista de correo. Cuando tú te suscribías a su correo, te llegaba cada semana un nuevo capítulo de su libro. O sea, el libro ya estaba escrito, pero te llega por correo todos los fines de semana tu capítulo, como si lo estuviera escribiendo para ti en ese momento. Es algo que normalmente no haríamos, ¿no? Es como, pues ya o está el PDF o está el libro publicado listo para una tienda para comprarse o cosas así, pero hay formas distintas de hacer las cosas. Y yo me preguntaba, ¿y por qué hace esto? Y bueno, tiene que ver con que cuando tú sientes que te están mandando un correo todo el tiempo, sientes que están al pendiente de ti, además te das el chance de leer un capítulo porque, bueno, no es todo un libro, ¿no? Y cosas así. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día las empresas, por ejemplo, automatizan sus estrategias de divulgación de contenidos para que ya no solo sea subo un video a YouTube y espero a ver cuántas personas lo ven, sino que se aseguran de que se comparta o se aseguran de utilizar herramientas tecnológicas para que escale, ¿no? Entonces, a lo que voy es, a lo mejor hay algo más científico que hacer con la estrategia de divulgación, aprovechando justo herramientas científicas y tecnológicas, pues llevar más allá tal vez lo que se ha venido haciendo, ¿no? Gracias, Diana. Me gustaría continuar con este tema que has propuesto sobre cuál es la mejor manera hoy día de hacer divulgación. Ya nos compartiste y bueno, conocemos parte de tu trabajo que llega a mucha audiencia también, pero Fernando, perdón, ¿tú crees que hay otra manera o habrá maneras modernas y más eficientes de hacer este trabajo que se ha hecho, como comenta Diana, de manera más o menos tradicional, de una persona que tiene algún foro, un nicho, un grupo objetivo y transmite pues su mensaje? ¿O va a evolucionar esto? Definitivamente no hay una solución que aplique a todo. Tenemos que pensar en diferentes estrategias, en diferentes medios. Sobre todo en esta época de la pandemia, donde todo se vuelve en línea, virtual, el Zoom, el Teams, etcétera, etcétera, donde están los videos en YouTube, las cadenas que se comparten en Facebook, en WhatsApp. Estamos inundados actualmente de información y por eso regreso una y otra vez a este punto crítico. Pero ¿cómo puede saber la persona común y corriente, la del diario, cuál fuente es la adecuada? ¿Cómo vas a darle credibilidad a esta persona sobre esta otra? Debe de haber ya una semilla ahí de pensamiento crítico para poder distinguir. ¿Sabes qué? Este video, si es verídico, si es factual, tiene sus fuentes, lleva buen proceso. Este otro video sí está muy vistoso, tiene todo el show de efectos especiales, pero ¿cómo puedo distinguir yo eso? Tenemos que bajar. Para mí una de las mejores experiencias que he tenido en comunicación de la ciencia fue muy al principio de mi carrera, de hecho todavía era estudiante de licenciatura,
Había un programa en la Universidad de Sonora en esos años que se llamaba Caravanas Universitarias. Básicamente lo que hacía la universidad es que agarraba 3 autobuses, agarraba estudiantes de todas las carreras que tenía, medicina, ingeniería, ciencias biológicas, los de física, los de matemáticas, de todos, los subía y los llevaba a los pueblos en la sierra. Llegábamos, nos instalábamos en la plaza central del pueblo y había interacción con la gente que probablemente no tenía más acceso a 2, 3 canales de televisión, a 2, 3 estaciones de radio. Pero había una conexión, había una comunicación. No va a haber una sola manera, hay que combinarlas. Hay un público que responde muy bien al lenguaje escrito, hay otro público que responde muy bien al lenguaje oral, hay otros que responden mucho mejor a los talleres donde hacen las cosas a mano para darse una idea de lo que sucede. Hay otros que responden mejor a un ambiente colectivo, en un auditorio quizá. No hay una solución que aplique para todos. Y es ahí donde entra nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestro retribuir a la sociedad de hacer tantas como podamos. No podemos decir y quedarnos sentados, esta funciona muy bien porque tengo 3,000 likes y se ha compartido 200 veces. No necesariamente así. Y si funciona hoy, mañana hay que volverlo a hacer, y la semana que entra hay que volverlo a hacer, y el mes que entra hay que volverlo a hacer, y el año que entra hay que volverlo a hacer. O sea, es la única manera de penetrar a todos los segmentos, a todas las edades, a todos los grados, a todas las áreas, porque si no, pues aquí nos quedamos. Sí, ese debe ser una, como dice Nemesio, pues necesitamos muchos soldados y mandar el mensaje de muy diferentes formas por lo que comentas. Nemesio, no sé si nos quieras compartir si mantenemos los libros o tenemos que evolucionar a estas formas digitales o habrá nuevas maneras más eficientes de hacer la comunicación. ¿Qué opinas? Todo suma, todo suma. Es que cuando uno piensa que hay, la ecuación siempre es, ¿no? O sea, a la hora de comunicar, los actos de comunicación deben llevar un tema, considerar un público, considerar un medio y por supuesto tener una intención. Aquí de la intención no he hablado mucho porque digamos que la intención es pareja, ¿no? Que aumente la cultura científica y tenemos buenas intenciones porque hasta podríamos tener muy malas intenciones a la hora de hacer nuestro objeto de comunicación. Pero considerando eso, el tema, el medio, ahorita hablamos otra vez de que cuando hablamos de todo lo digital, hablamos de medios nuevos, de multiplicación de medios, ¿no? Un poco evolucionados, pero sí se han multiplicado. Decía Fernando, en los últimos 2 años, ¿qué hemos estado haciendo? Pues simple y sencillamente viendo la tele, o sea, punto. Estamos viéndonos la tele en vivo y nos pasamos el micrófono, pero estamos viendo la tele, estamos con los ojos pegados a las pantallas y con nuestros oídos invadidos por un audífono o escuchando el sonido. Esa es nuestra acción física. Este es el medio de comunicación, ahorita, ¿no? Nosotros, ¿los libros están? Sí. ¿Los libros han existido? Sí, van a existir, sí. A lo mejor no en la misma manera. A lo mejor, insisto, las cantidades de públicos, pero todas esas comunidades de audiencia se tienen que atender. Libros, ya no se hacen tirajes de 5,000, pero se hacen libros y uno dice yo quiero uno y se lo mandan a hacer y en 1 semana o 2 te lo mandan o sea, en lista, ¿no? Entonces, es decir, en los medios, insisto, no hay que sacar ninguno. Ahorita decía Fernando, es que cuando nos íbamos allá y ahí ¿cuál era el medio? ¿No? Ayer el medio era una experiencia frontal, un taller, les llaman ahora talleres de ciencia creativa, ¿no? Donde aprendes pensamiento y racionamiento y todo, pero no leyendo un libro, sino haciendo una comunidad de aprendizaje. ¿Y eso qué es? Un medio, porque en ese medio estás aprendiendo algo de datos de ciencia, mucho de espíritu científico, un cacho de pensamiento racional. Entonces, no hay que quitar ningún medio. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que está adentro de lo digital y gente que está afuera.
y gente que está en la punta de un cerro, ¿no? Entonces, todos esos son audiencias. Y eso nos obliga a no deshacernos de ningún medio, a privilegiar ninguno, no. ¿Qué se está haciendo ahorita? Ahorita hay mucha, cuando digo que se está desarrollando mucho, ahorita ya no hay trabas. Antes, para que hiciera uno un programa de televisión, lo que tenía que pasar, y ahora uno se sienta en el sótano de su casa y abre un canal, y si tiene un chorro de labia, y le gusta hablar y hablar y hablar, y un grupo de gente se conecta con esa forma, ya generó un canal y generó un fenómeno de comunicación ahí, ¿no? Ahora, si los contenidos que maneja estuvieran padres y fueran de ciencia y fueran divertidos, o el formato que escogiera, ¿no? O tuvieran un pretexto, etcétera, fueran relevantes, fueran cultura, vaya, pues mucho mejor, ¿no? Si todos estos, o sea, es como si la tele se hubiera multiplicado. YouTube es la tele moderna que tiene, ya tiene comerciales, ya si uno paga una lanita extra como antes pagaba para el cable, entonces ya no te dan comerciales, es igual, ¿no? Pero la oportunidad que tenemos, ahí está, ¿no? O sea, ¿quién es buen que le pongan una cámara a alguien, a ver, un investigador? O sea, prueben, a ver, este investigador, tírate tus rollos, hazte una conferencia chiquita y a ver, mira, le salió a todo dar, hasta carismático es, ¿no? En fin, no hay que cerrar nada, todo suma, todo absolutamente suma. Hay que meterse con todos los públicos, ¿no? A mí me encanta la idea de hablar de los niños, de los pequeños, porque es donde se puede lograr mayor transformación, y siempre me encanta hablar de nosotros, bueno, quienes se junten conmigo, adultos mayores, hereditarios o lo que sea, que además esa población en 2, 3, 4 décadas va a aumentar, va una bandota de puros, y entonces ese público, ¿qué onda? Yo siempre pienso, cuando pienso en un público, pienso en un exquisito y delicioso público de jubilados, ¿no? Que ya no andan en la bronca de esto ni de aquello y que están pensando, a ver, ¿qué me gustaría saber? ¿En qué quiero ponerme a pensar? En el mar, en las estrellas. Ese es otro público. Todo suma, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto nos va, o sea, necesitamos manejar muy bien nuestros temas, saber muy bien nuestros temas, conocer a los públicos. Son montones de públicos, todos son, ahí están todos, entonces no hay limitaciones por ahí, y los medios también se han multiplicado. Vale, me decía un alumno hace 2, 3 años, me dice, profe, es que yo todo lo que aprendo, todo con lo que me divierto, todo con lo que me entretengo, son videos de 5 minutos. Y me le quedo viendo, y era un alumno de muy alto desempeño. Y dice, así aprendo todo, videos de 5 minutos. Supongo que exageró, y supongo que estoy exagerando también, pero nos da una idea clara del medio, ¿no? Ahorita un medio, el gran medio ahorita es un video de 5 minutos, ¿no? No un libro ni nada, pero sí hay gente que lee, y hay mucha gente que está reacostumbrando el oído al viejo, a eso que llamábamos radio y que ahora llamamos podcast, ¿no? Y que también veo que consumen muchas cosas así, ¿no? O sea, lo que nos salga bien es lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestra obligación de compartir lo que sabemos. Completamente de acuerdo. Entonces hay muchos medios y las personas aprendemos de diferente manera, entonces todo lo que sume para hacer un buen proceso de divulgación debe de considerarse. Quiero tocar un tema que puede ser muy álgido. Ahorita hablamos y creemos, bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que es bueno elevar el nivel de cultura de la sociedad, ¿verdad? Porque pues, nos permite adaptarnos mejor a la realidad, nos permite tomar mejores decisiones, nos permite, como comentaba Nemesio, pues estar más, con más compromiso con los demás. Pero ¿qué pasa con un sector de la población que está muy bien, que es muy orgullosa de que tengamos raíces fuertes, que tenemos historia, y que de repente pareciera que no está muy interesada en culturizarse? Es decir, de repente, pues se dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad?
Entonces, Fernando, ¿tú consideras que sí existe en nuestra sociedad estas personas que el número es grueso, digamos, que es una barrera que debemos de entrar, o es una percepción que no debería de realmente de considerarse y en general el público, digamos, el normal, el de a pie, todo mundo quiere recibir más cultura y todo mundo quiere prepararse más? Sí, la gente en general, todos yo creo, tenemos esta semillita de queremos aprender. Las barreras son otras, las dificultades son otras, desde encontrar el canal correcto de comunicación, encontrar el nivel de comunicación adecuado. Cuando hablamos entre pares en ciencia, tenemos un lenguaje muy técnico, muy especializado, muy sintético, que nos ayuda a transmitir una gran cantidad de información en poco tiempo. Pero cuando hablamos con personas completamente ajenas de nuestra área, pues tenemos que adecuarnos a eso. La gente sí quiere aprender, hay que encontrar este mecanismo, este camino, este vía que mejor conecte, como decía Nemesio. Si es un video de 5 minutos, pues hay que usarlo. La gente sí quiere aprender y a veces están ciertos problemas de origen social. Recuerdo yo mucho, por ejemplo, en la época que estuve a cargo de un observatorio público, donde ciertos días tenía grupos escolares, primaria, secundaria, había otros días dedicados al público en general. Y era muy curioso que de repente en los días del público general llegaba el papá con 4 o 5 niños diciendo, mira, aquí te los traigo porque me preguntan mucho y ya no sé qué contestarles. Y los niños me hacían 2 o 3 preguntas muy bien y de repente era el papá en que empezaba, oye, pero es que, ¿qué pasa aquí? Había un momento donde se rompía esta barrera y el papá entraba en este modo receptivo y empezaba a preguntar y preguntar y preguntar. Y era lo mismo si era del centro de la ciudad o si venía de la sierra, pero una vez que despertaba eso que ya tenía, era dame, 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 dame. Y a veces esa es la clave, encontrar esta manera de decir, aquí está, para que la otra persona diga, ah, pues venga. Entonces, sí, la gente quiere aprender, pero nosotros comunicadores de ciencia tenemos que hacer el trabajo, el esfuerzo de encontrar ese camino. Ok, eso es muy positivo escuchar que esta percepción que tienes de la sociedad es que en general es curiosa, eso es muy bueno. Diana, no sé si tú nos puedes compartir tu punto de vista sobre si en general nuestra población es receptiva, quiere crecer o más bien quiere no hacerlo. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que sí hay, pues, de todo, ¿no? O sea, creo que, por un lado, la mente humana a veces quiere encontrar el camino fácil, el camino que no te implique pensar. Y por otro lado, a veces también tenemos esa curiosidad innata dentro de cada persona, de cada individuo. Entonces, creo que son 2 fuerzas que se están peleando todo el tiempo por nuestras cabezas. Entonces, hasta cierto punto tal vez es el momento de encontrar, es mejor dicho, tal vez es encontrar el momento en el que la persona está receptiva. A mí me parece muy claro, por ejemplo, cuando estamos en redes sociales, generalmente pues es un momento de ocio, es un momento en el que pues a ver qué me encuentro. Entonces pueden ser buenos momentos para empezar a meter alguna curiosidad, algún tema científico que les llame la atención, ¿no? Y en otras ocasiones pues hay personas que tienen pues algún tipo de preocupación que les evita querer aprender algo nuevo, ¿no? A veces hay una cierta resistencia al cambio por cualquier motivo, pues personal, psicológico o lo que sea. Y pues creo que también pasa. Lo que sí creo es que definitivamente haya o no haya estas personas que se resisten al cambio, creo que las que sí están con esa apertura a escuchar y a investigar y aprender, probablemente son muchas más de las que en este momento estamos alcanzando, ¿no? Entonces, pues todavía hay bastante trabajo que hacer al respecto hasta que tengamos que llegar a ese límite donde nos preguntemos, ¿y esa persona que no está receptiva, cómo la hago que está receptiva? Pues a lo mejor antes de eso todavía tenemos bastantes personas receptivas que atender. Muy buena observación, Diana. Muchas gracias. Nemesio, ¿qué nos compartes respecto a este problema?
Sí, es que vuelve a ser exactamente lo mismo, depende de cada circunstancia, ¿no? Hay quien está más interesado, hay quien está menos interesado. Y bueno, eso parte de nuestro trabajo profesional es detectarlo, manejarlo, moverlo de alguna manera, ¿no? Eso se llama conocer. Cuando digo conocer a nuestras audiencias, parte de nuestro conocimiento profundo como comunicadores es conocer a nuestras audiencias, ¿no? Y olvidarnos de que existe el público general. Entonces, son muchas audiencias diferentes y parte de nuestra profesión sería poder reconocer a cada una de estas audiencias para ajustar nuestro trabajo de comunicación. Eso es fundamental. Yo ya en los últimos años digo que la comunicación empieza siempre con el silencio, ¿no? Es, insisto, de lo que hablamos es de comunicación. Y la comunicación no empieza con mi necesidad de comunicador de ir a decir algo, ¿no? Ay, tengo que decir esto yo comunicador. No, empieza con mi silencio. Empieza con mi silencio, con mi acercamiento, con el entendimiento, justamente. Mi acercamiento silencioso es para entender al público y entonces, y eso en cualquier circunstancia de comunicación, no solamente en ciencia ni nada, ¿no? O sea, creo que en este momento de la comunicación humana, pues todo el mundo tiene la oportunidad de decir cosas y pocos se ponen en la posibilidad de escuchar, ¿no? Entonces creo que necesitamos escuchar mucho más al otro, entenderlo más a cabalidad. Eso por la época en la que vivimos. Pero la comunicación para mí tendría que ser así, ¿no? O sea, empezar con el acercamiento silencioso a ver qué está pasando y entonces comenzar a construir. La comunicación en ese sentido se hace completamente horizontal y se construye de manera colaborativa, ¿no? Una anécdota, la famosa anécdota de mi peluquero. Yo hace mucho tiempo que no lo veo, pero me iba yo en una época de mi vida a cortarme el pelo con un peluquero que empezaba a trabajar tarde, ¿no? Empezaba como a las 6 de la tarde a trabajar y podía trabajar hasta las 11, 12 de la noche. Yo esto lo aprovechaba muy bien porque salía del trabajo y podía ir a las 8, 9 de la noche a cortarme el pelo. Así me estuvo haciendo, etcétera. Y un buen día me estaba cortando el pelo y de esos silencios que se hacen me pregunta, oye, Nemesio, ¿cómo funcionan los satélites de comunicación que mandan al espacio y eso, no? Porque ayer vi un programa donde estaba viendo y dije, es que no entiendo bien cómo funciona, ¿no? Y entonces me rasqué un poco la cabeza y dije, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿No? En algún momento agarré un hilito y le empecé a hablar de la gravedad, de los combustibles líquidos y sólidos, del empuje, de las fuerzas, etcétera. Varias cosas que le tenía que decir de manera gradual para que fuera entendiendo de qué se trataba. Debo aclarar que Tony, que así se llama mi peluquero, hace mucho que no lo veo, por ahí debe andar, nada más había hecho la primaria, ¿no? Entonces tenía una combinación que yo digo que era letal, ¿no? Sabía pocas cosas, pero tenía una curiosidad endemoniada, ¿no? Entonces, por eso me preguntó lo que me preguntó. Y eso fue solo el comienzo. Eso fue solo el comienzo, porque nos seguimos, cada vez que iba con él platicábamos y nos íbamos hacia otros temas de la ciencia. Él en algún momento supo que yo sabía de eso y me empezó a jalar el hilo. Él me preguntaba, él comenzó el juego. Yo no fui a decir, voy a hablar, a hacer a concientizar científicamente a mi peluquero. Él preguntó, ¿no? Y hablamos de muchos temas y un buen día me dice, oye, Nemesio, es que yo ya no sé si agradecerte o reclamarte, porque desde aquel día que te pregunté sobre los satélites, yo ya no soy la misma persona, ¿no? Yo ya voy en el metro, voy viendo a las demás personas y me voy preguntando si piensan o qué piensan o si piensan como yo. Y entonces dije, ups. Y luego ya, para acabarla de volar, llegó un día con él. Les dije que había estudiado nada más la primaria, ¿no? Entonces tenía una letra de niño y se consiguió una libretita
y empezó a escribir. Me dice, mira, Nemesio, estoy empezando a escribir lo que pienso. Y entonces yo nada más cerré los ojos y dije, espero que un día recobres la paz espiritual, ¿no? Porque... Y ese es un ejemplo que para mí es brutal, lo comento todo el tiempo, porque es uno de mis trabajos de comunicación de la ciencia, de divulgación como más prístinos, más puros, no sé por qué, porque empezó con la pregunta de alguien, no lo empecé yo, ¿no? Porque fue el medio de comunicación, ¿qué era? Era un medio audiovisual, en vivo, todo el tiempo, ¿no? Y la dinámica era preguntar, ir y venir, y así se fue construyendo su conocimiento durante todos esos meses, ¿no? ¿Y cuál era la intención de esa comunicación? Responder, atender a su sed, ¿no? A su curiosidad. Dije, bueno, yo voy a irme por donde tú me lleves preguntándome, ¿no? Y ahí estaba, los temas eran muchos, y ahí está otra, cuando me di cuenta de lo que pasó en esa ocasión, pude entonces pensar todo mi trabajo como comunicador profesional en términos de un modelo, donde debo tener siempre consciente y sabido un tema, donde debo tener a mi público conocido, pero con amor, ¿no? El tema también con mucho amor, donde debo manejar un medio, cualquiera que sea, de todos los que hablamos ahorita, desde un museo hasta un escrito, hasta un taller de ciencia creativa, ¿no? De la intención no hablamos porque parece que todos tenemos la misma y buena intención, pero es el otro elemento fundamental para la comunicación, ¿no? Pues es excelente anécdota. Y ha sido una plática para mí muy amena y muy enriquecedora. Voy a volver a verla y hay varios temas que voy a rescatar de la labor que aquí como científico me toca hacer y pues acciones que vamos a tener que hacer para impulsar. Pero quisiera cerrar con 2 puntos, aunque estamos con un poco, bueno, con poco tiempo porque nos quedan 13 minutos, creo que hay espacio para 2 participaciones. Me gustaría que en la primera de ellas me apoyaran respondiendo desde su punto de vista en qué debemos de enfocarnos o qué acciones debemos de hacer para reforzar o fortalecer la cultura científica, ya sea en divulgación, o sea en generar más ciencia o hacer cambios de política pública. ¿Qué creen ustedes que sean no sé, las 2 cosas más importantes que debemos de hacer para fortalecer la cultura científica? Y en una segunda intervención les pediré que cierren con bueno, con algo que quieran compartir respecto del tema que estuvimos discutiendo el día de hoy. Entonces, Diana, me gustaría empezar contigo, si nos compartes desde tu punto de vista qué podemos o qué acciones deberíamos de hacer para fortalecer este tema de la cultura científica. Ok, bueno, desde mi punto de vista, es importante mantener un enfoque científico también para esto, ¿no? O sea, creo que es importante, así como tratamos de investigar y realizar hipótesis y metodologías con nuestra ciencia cotidiana, a lo que cada quien se dedica, pues también es importante pues agregarle los mismos principios a nuestras estrategias de divulgación, ¿no? En analizar los problemas desde esa perspectiva científica. Y también creo que es súper importante lo que comentaba el doctor Nemesio sobre la multidisciplinariedad, ¿no? Creo que es muy importante entender que ciencia, conocimiento en términos generales, pues solo hay uno. No somos nichos separados y aislados, sino que pues todas las ciencias se conjugan y incluso las humanidades también se conjugan para poder construir una estrategia completa de divulgación. Algo que se me ocurre y que en su momento pensé, pero no encontré cómo sacar en la conversación, es el ejemplo de la serie Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Probablemente muchas personas que están relacionadas o interesadas en física en algún momento vieron uno o más capítulos de esta serie. Y me parece muy interesante pensar que detrás de la producción de una serie de divulgación tan importante que motivó a tantas personas a convertirse en físicos, en astrofísicos y todo lo relacionado, existe mucha gente que probablemente estudió artes, que estudió cine, que hubo alguien que fue director de fotografía, alguien que fue que se encargó de la edición, alguien que se encargó de la música,
alguien que se encargó del guión y la dirección y que apoyó probablemente al mismo Carl Sagan a escribir correctamente sus guiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces desde la perspectiva como científica, a veces los mismos científicos pues son tan expertos en un área tan específica y han dedicado tanto tiempo a aprender su propio tema de una forma tan específica que a veces no son capaces de bajarlo a un lenguaje coloquial o a veces han descuidado otras habilidades comunicativas o artísticas que les podrían ayudar a hacer mejor su trabajo de divulgación. Pues aquí la invitación es a buscar esa colaboración con otras personas de todas las áreas para que entre todos tengan construyan ese mensaje de una forma que a la audiencia les sea más fácil de consumir. En este caso, pues agregando tal vez edición, diseño, fotografía, todo lo relacionado, pues para que el mensaje no solo sea la información pura y dura científica, sino pues esté pues completamente adaptado a lo que las personas pues van a poder escuchar y entender, ¿no? Entonces, ese enfoque multidisciplinario, ese enfoque de no necesitas saber todo, no necesitas ahora sí que saber grabarte, editarte, subirte a YouTube, puedes encontrar a alguien que te ayude a hacerlo, ¿no? Entonces, sobre todo motivado pues a las personas que a lo mejor ya ahorita dijeron, ok, ya sé de ciencia, ahora quiero divulgar, pues esa sería mi invitación. Muchas gracias. Fernando, ¿qué acciones podemos hacer para fortalecer este tema? Mira, voy a hacer la travesura de mencionar algo que no hemos tocado hasta el momento de hoy y sobre todo ya que nos queda tan poquito tiempo. Hay un público en específico que es fundamental y es gobierno. Algo que nos ha fallado mucho a la parte de universidades, institutos, a los comunicadores de ciencia, es trabajar con gobierno. Y hay una desconexión tremenda y es lamentable porque al final de cuentas es donde vienen las políticas de Estado, de hacia dónde va a ir los próximos años, pero hay una desconexión tremenda con el cuerpo científico como el cuerpo académico. Y es ahí donde también tenemos que ir a tocar puertas como comunicadores de ciencia, como divulgadores, porque a fin de cuentas, en teoría, el gobierno somos todos. En teoría, las decisiones de gobierno deben de ir respaldadas por hechos, por datos. Sabemos que lamentablemente no es así. Sí, tenemos que atacar a todos los públicos que hemos mencionado, bombardearlos, a veces ser receptivos, como mencionaba Nemesio, pero hay este segmento que es fundamental, que es muy importante y que hemos descuidado. Tenemos que hacer también trabajo de gestión. No solo la parte académica, no solo la parte cultural, social, también tenemos que irnos a la parte de arriba, entre comillas. Porque de ahí es donde precisamente se va a encaminar, es precisamente donde se va a tomar un rumbo a futuro que va a terminar fortaleciendo esta cultura no solo ya científica, sino esta cultura general, es lo que va a hacer crecer al pueblo. Sin una dirección, pero sin una dirección que no venga de una base sólida, va a ser difícil llegar lejos. Y eso es algo que también tenemos que empezar a trabajar. Gracias, Fernando. Es interesante poner a escuchar a los políticos y al gobierno. Muy interesante y va a ser difícil. Y Nemesio, ¿en qué nos debemos de enfocar desde tu punto de vista? Sí, retomo esta parte que dice Fernando, eso va a ser difícil. La cosa es que se dejen, ¿no? El concepto es divulgación para legisladores, justamente, ¿no? Es como si uno dijera, es que usted no sabe lo suficiente como para que tome una buena decisión. Pero a veces esas decisiones dependen de otras cosas y a veces hasta saben más, ¿no? Pero a lo mejor buscar en términos de el compromiso, o sea, gestionar que tengan el compromiso de enterarse mejor de las cosas a través de procesos de divulgación, de algún modo, para que, o sea, pero el chiste un poco es que se dejen, ahí ese es el punto, que reconozcan ciertas ignorancias, que las pongan sobre la mesa y digan, bueno, yo para decidirme y alzar mi mano para votar sobre tal cosa, pues sí necesitaría saber más, ¿no? Y eso en general cualquiera de nosotros, o sea,
¿quién realmente está seguro de que con lo que sabe tiene sus decisiones bien informadas? Está difícil. Retomando esta parte que dijo Fernando, divulgación para legisladores, ¿no? En todo caso. Yo que sumaría, ya después de todo el asunto que dije, Ramón, ¿sabes qué tendríamos que hacer? Mejorar, modificar la evaluación que hacemos sobre los trabajos de divulgación. Okay. Algo bien concreto sería meternos en nuestros respectivos órganos internos de las diferentes instituciones, o no sé dónde se decide eso, para que una cosa valga, un artículo valga tantos puntos, y entonces prefiera uno como investigador dedicar su tiempo a eso, y hacer cualquier cosa de divulgación, sea de segunda, de tercera o de cuarta, con toda la dificultad que reconocemos que tiene, y no sea valorada como para que estimule el hecho de que los investigadores digan, sí, una semanita le dedico a esto, u otra a esto, o a ver qué cosas. Eso sería, y es algo en lo que hemos venido insistiendo mucho, ¿no? Que en todo caso, en este sistema de premios y evaluaciones que existen, eso tenga un posicionamiento mejor, ¿no? Nemesio, de acuerdo completamente. Estamos sobre el tiempo. Les pediría a los participantes, bueno, les agradezco enormemente su participación. Espero que esta sea la primera de varias veces en que nos podamos reunir, porque hay mucho material. Yo mismo, como les digo, voy a revisar este material porque estoy seguro que voy a volver a aprender y voy a aprender más cosas que ahorita no me ha caído el 20. Pero quisiera, por favor, en un minuto que me apoyaran cerrando su perspectiva de este tema. Sé que es muy exigente, pero se los agradecería mucho. Después les haremos llegar la constancia de esta participación. Y bueno, empezaremos contigo, Nemesio. No sé si nos puedes apoyar con esta titánica labor de cerrar en un minuto la participación en este tema. Sí, bueno, rápidamente, yo personalmente lo que estoy haciendo es propiciar mucho la parte que tiene que ver con la educación, o sea, desde la licenciatura, generar comunicadores de ciencia profesionales, no esperar a que estoy empuje desde ahí para que se formen desde ese lado, ¿no? Esfuerzos hay que hacerlos todos, hay que propiciar que los investigadores le entren al asunto, hay que hacerse bueno en los medios, hay que enamorarse de los públicos y hay que tener un compromiso con la gente. No hay de otra, ¿no? O sea, generosidad se necesita, pues sí, es educación, lo que hacemos es educación para aumentar la cultura, ¿no? Eso es lo que ocurre. Muchas gracias, Nemesio. Fernando, ¿puedes cerrar postura sobre este tema, por favor? Sí, yo diría que no hay público pequeño. Mientras haya una persona, aunque sea una sola, dispuesta a aprender, es nuestro deber hacer todo lo posible para transmitir lo que tenemos. No hay público pequeño, no hay foro pequeño, medio que sea, no importa si no estamos familiarizados, si no es nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort, hay que hacer ese esfuerzo. Si hay una persona que dice, oye, enséñame, oye, quiero aprender de esto, quiero aprender de lo otro, tenemos que hacerlo. Sea como sea, el medio que sea, vamos a buscar la manera, pero con que haya una persona que quiera, es más que suficiente. Muy generoso esta forma de pensar y se lo reconozco a ustedes como divulgadores. Muy buen pensamiento. Muchas gracias, Fernando. Y Diana, si nos apoyas con un comentario sobre este tema. Claro. Pues yo diría que recordar que todo lo que es divulgación se reduce en provocar curiosidad en las personas, en las audiencias, para que se interesen por la ciencia, y una vez que ya lograste que le dé curiosidad a un tema a una persona, probablemente ella misma te va a preguntar o va a investigar de algún modo, ¿no? Entonces, si hay algo en lo que podemos centrarnos es provocar esa curiosidad, que pues es el origen del pensamiento científico, ¿no? De
cómo funcionará esto, cómo sucederá aquello. Y por otro lado, para las personas que se dedican a la ciencia, que a lo mejor todavía están, pues, no saben si de veras quieren ser divulgadores o no, o si les interesa o no, hay acciones pequeñas que se pueden empezar a hacer, que pueden empezar a ayudar a los divulgadores a hacer su trabajo. Si ustedes publican algo de su trabajo en Internet, por ejemplo, probablemente alguien que google al respecto los va a encontrar, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que a veces busco información, papers o lo que encuentre, y pues no hay tanto, ¿no? Entonces, si tú tienes algún paper o algo que puedes publicar, o tú tienes una base de datos, si alguien hace, por ejemplo, un estudio de algo y colecciona todos estos los datos y todo eso y los publica en Internet, pues eso hace más fácil que alguien pueda replicar el experimento, ¿no? O que alguien pueda realizar un segundo análisis sin necesidad de estar, por ejemplo, suscrito a revistas de ciencia y tecnología. Y eso ayuda mucho a los divulgadores a encontrar temas, información fiable, a encontrar personas que estén detrás de esa información y hacen parte también del ecosistema, ¿no? Entonces ese sería mi cierre. Muchas gracias, Diana. Pues bueno, realmente estoy muy agradecido con los panelistas. Desafortunadamente, José no pudo estar con nosotros, se desconectó y bueno, por el tema ahorita no entendemos si fue un problema técnico, pero bueno, agradecemos a los demás panelistas. Perdón, Juan Epote no pudo estar con nosotros. Agradecemos a los demás panelistas que nos apoyaron con esta interesante plática. Yo aprendí bastante y estoy seguro que esta presentación, una vez que la subamos a Facebook, bueno, se está transmitiendo, pero a YouTube también, seguramente van a despertar el interés de muchas personas y espero pues que se puedan acercar a ustedes o a las instituciones que les queden más cerca para poder adentrarse y pues empezar a crecer, que es el objetivo de todos nosotros, ¿no? Hacer un grupo de personas o pensar que la sociedad que sigue después de nosotros sea mejor que la que hemos logrado construir en nuestras generaciones. Y así pues hacer un México mejor eventualmente. Entonces, les agradezco mucho y también a la audiencia por tener la paciencia de escucharnos. Yo disfruté muchísimo y espero que me puedan acompañar después en otras ediciones donde podamos discutir de este tema o de otros. Ojalá que presencialmente también nos puedan visitar aquí en Simvestab Guadalajara. Entonces, muchas gracias y los invito a ustedes y a la audiencia a que nos acompañen en la plática que a continuación tendremos. Solamente vamos a hacer una pausa de 1 minuto y bueno, muchas gracias nuevamente, estamos en contacto. Mucho gusto, Ramón, mucho gusto, Fernando, mucho gusto, Diana. Mucho gusto. Muchas gracias a todos. Diana, Nemesio, Ramón, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Esta es su casa. Muchas gracias.